Hoy es día 27 de julio de 2023 y el título de esta conferencia es La soledad, psicológica, espiritual y cósmica. Con estos tres términos estoy indicando que va a tener como tres enfoques sucesivos. Es posible que una parte de los que van a escuchar esta conferencia solo les interese la primera parte, la psicológica, que es la más cercana, la más útil, la más necesaria que tenemos. Comprender que este problema de la soledad, que es un problema universal, uno de los problemas psicológicos con nombre más extendidos a nivel planetario y que hace sufrir a muchísima gente, pues es lógico que todo lo que ayude a comprender y por consiguiente a evitar, prevenir, aliviar o eliminar este problema, la soledad, pues es bienvenido. Y lógicamente, como suelo hacer en las clases de psicología transpersonal que imparto, cuando hablo de las relaciones humanas, pues lógicamente la soledad, cuando trato los problemas, este es uno de los más destacados, que aunque no la vivamos, pero llegar a conocerla, como otros problemas que no vivimos, pero llegar a conocerlos es muy importante, sea para prevenir, para superarlos si llega el caso, para ayudar a otras personas o para comprender cómo funcionamos los seres humanos. Por lo tanto, la primera parte a la que más tiempo voy a dedicar es esta, la psicológica. Pero también habrá un sector, el que sea, de los que van a escuchar que les interese porque tienen curiosidad, demanda interior, las otras dos partes. La psicología desde un punto de vista espiritual, que es algo bastante desconocido y que se presta a confusiones, a espejismos, y la espiritualidad, esto todavía es un poco más extraño, cósmica, que luego al hablar se entenderá a qué me estoy refiriendo. El espejismo de la soledad a un nivel más lejano del ser humano. Entonces la soledad, como suelo decir cuando explico este tema y trato de definirla, es un sentimiento. Eso lo sabemos todos. No es un pensamiento, aunque, como voy a explicar, la mente interviene, sino un sentimiento que podemos tener y que antes o después, breve o de más larga duración, en una intensidad, grado u otro, pues todos los seres humanos pasamos. Hay quien lo sufre, como he dicho, muy profundamente, y eso es bastante grave, y hay quien, pues de un modo efímero, incluso superficial, pues lo vivimos. Es un sentimiento, suelo decir, de la personalidad, entendiendo por personalidad el conjunto de nuestros cuatro componentes con los que estamos más familiarizados. Nuestro cuerpo físico, nuestra energía vital que nos mantiene vivos, en funcionamiento, nuestro cuerpo emocional, donde vivimos emociones, sentimientos, y ahí es donde se nota, se percibe la soledad como sentimiento, y la mente, con la cual pensamos, imaginamos, creamos, etc. Entonces, la parte emocional es la que interviene cuando sentimos. Los demás componentes también, como voy a explicar, influyen, pero es el sentimiento de la personalidad que se vive de un modo más o menos desagradable. La soledad como problema es desagradable, pero hay que decir también, porque todos pensamos en ello, en que a veces hay una soledad deseada, no desagradable, más bien agradable, que es más efímera cuando los seres humanos podemos necesitar un tiempo de tranquilidad, de, de no relación con otras personas y con otros asuntos para intentar bucear en nuestro interior o en algún aspecto de la vida para poder relajarse, etc.
o también según las características psicológicas del carácter y del temperamento de las personas, pues hay quien tiende a buscar más momentos de esa soledad que he llamado deseada. Pero lo que más voy a hablar, a lo que más me voy a referir es a esta soledad desagradable, que surge de la realidad o creencia, fijémonos que pueden ser las dos cosas, o una u otra. A veces realmente la causa puede tener alguna justificación, lo cual no quiere decir que la soledad no se puede evitar. Y por eso me refiero a una realidad donde las circunstancias facilitan esa soledad. Pero también he dicho creencia. Creencia es mental. Y los seres humanos es todos, no escapamos nadie, creemos cosas muchas veces que son espejismos, que no son reales. En nuestra mente configura las creencias. Se pueden acercar a la realidad o alejarse. Esto ya depende de cada caso, de cada persona y a cada referencia. Pero la creencia es mental. Y yo diría que la mayoría de los sentimientos de soledad está influyendo la creencia, como voy también a explicar con más profundidad. ¿Y de qué se refiere esta percepción real o creída? En que la persona se encuentra sola, abandonada, aislada de los demás. Entonces esto es, así en síntesis, un sentimiento desagradable que surge ante la creencia, incluso aunque sea con causas reales, la creencia, la percepción mental de que esa persona se encuentra aislada, sola, que los demás no quieren relacionarse con ella, la vida, las circunstancias, las personas, y que por lo tanto, pues atribuya la causa, la culpabilidad a quien sea, la persona se siente de esa forma. Por lo tanto, es un problema de alguna forma directa o indirecta de relaciones humanas, relación con los seres humanos. Y como también voy a comentar, con la vida, con otros aspectos de la vida, porque no solamente está en relación con los seres humanos. Y también decir, con esta inicial definición, de que la soledad entra dentro de un aspecto filosófico, no solo psicológico, aunque está todo luego unido, está entretejido, sino un aspecto filosófico en cuanto que es un sentimiento latente en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad esto ha existido siempre. Y esto lo ampliaré con algunas referencias posteriores. Según lo que suelo explicar en cuanto hablo del tema, pues suelo referirme a tipos de soledad en función de qué componentes, de nuestros componentes, están más implicados, aunque pueden estar varios de ellos o todos implicados. Entonces, por eso no es de extrañar decir una soledad de tipo físico, de tipo afectivo, emocional, de tipo mental, de tipo espiritual. Cuando se dice una soledad de tipo físico, pues todos entendemos que una persona puede encontrarse de un modo voluntario o involuntario, hay que destacar esto, aislada de los demás. De un modo involuntario sería cuando la persona pues se encuentra, sufre un naufragio, por ejemplo, que es lo que todos pensamos. Entonces ese naufragio en tierra, o también pues a veces hemos oído noticias de un naufragio donde la persona se encuentra a la deriva en una embarcación, viviendo esa soledad durante X tiempo. El caso es que de un modo involuntario la persona vive esa soledad. También podría ser una navegación en solitario de un modo voluntario e intencionado, pero ahora me estaba refiriendo de un modo involuntario. O también, como he dicho, cuando la persona elige pues estar durante un tiempo en soledad. De hecho, todos pensamos al oír hablar de esto
en las personas que viven solas, a veces por necesidad y otras veces de un modo voluntario. Y vivir solas no significa no relacionarse con nadie. Pueden vivir en su domicilio solas. Por lo tanto, no tienen esa relación, comunicación con personas convivientes con ella. Pero esto se vive a veces sufriendo también. O unas veces es deseado y por lo tanto no implica sufrimiento. Pero como nos vamos a referir especialmente a aquello que nos hace sufrir, pues lógicamente pues podemos hablar de esto. Pero en ese caso, aunque sea física, en cuanto a relación física del cuerpo físico, de poder vernos, de poder hablar, etcétera, está implicado en los otros componentes psicológicos, la mente y la parte afectiva. La mayoría de las causas de la soledad, tanto en esto que estaba refiriéndome como en otras, es de tipo emocional, de tipo afectivo emocional, donde la causa está en la ausencia de relación afectiva adecuada, suficiente, equilibrada con otros seres humanos. Esto es la mayoría de las causas, aunque también, como he dicho, estén implicados pues, las circunstancias físicas y lo que se piensa, lo que se imagina con la mente, pero es la parte emocional. De hecho, he destacado al principio que la soledad es un sentimiento, por lo tanto, se vive, sea cual sea la causa o los componentes que estén implicados, especialmente en nuestro componente emocional, afectivo emocional, en nuestro cuerpo astral, por decirlo con varios términos, según los conocimientos que uno tenga de los significados. Entonces, pues, ante esto se me ocurre algo que he hablado en otras ocasiones, en las clases o en conferencias también, donde he hablado de, de la educación en los primeros años de la vida de un ser humano. Entonces se me ocurre hacer referencia a algo que, según lo que conozco, nadie ha explicado tan bien, tan clara, tan profundamente dentro del mundo de la psicología como de Antonio Blay. En su libro, no es el único libro, Despertar y Sendero de Realización. Para destacar las citas, cuando hago una cita, el autor, el libro al cual hago referencia. Entonces, sin leer mucho, simplemente como haciendo referencia al principio de este libro, nos explica cómo estructuramos la personalidad desde niños, los seres humanos. Entonces nos habla de que cuando estamos en la infancia, en nuestra casa puede haber un cuidado, que no siempre se da, un cuidado afectivo, una atención, etcétera, pero, y por lo tanto una exigencia. Nos va explicando cómo los padres exigen a los niños, a sus hijos, pues que hagan unas cosas, otras, que obedezcan, que se adapten a determinadas normas, etcétera. Se le exige que sea de una forma determinada. Y cuando esto no ocurre, pues hay pues ciertos tipos de castigo. Unas veces serán más agresivos, que pueden llegar a lo físico, aunque el castigo es físico y psicológico. El psicológico siempre está presente. El físico puede estarlo o no, pero el psicológico es siempre en todo castigo omnipresente. Y por lo tanto el niño que no tiene capacidad de referencias y no tiene suficiente conciencia para entender lo que ocurre, pues vive una experiencia desagradable. Entonces, una cosa es cómo se le imponen normas a un niño que pueden ser adecuadas y otra es cuando es inadecuado y por lo tanto no se tiene la sensibilidad de darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el interior de ese niño o de esa niña. Entonces el niño va configurándose un modelo, nos explica Blay, un modelo que se le impone, se va configurando en su mente y va entendiendo que él tiene valor si se adapta a esos modelos y si no, no tiene valor. Es decir, que va configurando su idea de valor, no su auténtico valor como ser humano, sino la idea mental dentro de su pequeña mente, todavía no desarrollada, de qué es
aquello que tiene que hacer para que se sienta que vale. Y por lo tanto, se va configurando, y esto es importantísimo, y repito que dentro de lo que yo conozco, nadie lo ha explicado tan bien, se va configurando lo que Antonio Blay llama yo imagen. Es decir, en nuestra mente se va configurando una imagen, una serie de imágenes o de ideas de cómo somos nosotros, cómo es nuestro yo, igual que también cómo son los demás, cómo es el mundo, etc. De tal manera que ese yo idea se va configurando al principio y se puede configurar positiva o negativamente, o de un modo, a ver, como llamamos a veces, indiferente. Pero si está viviendo esa serie de dificultades que estamos refiriendo, entonces sería negativo. Y esto va llevando a creación de una angustia. Antonio Blay lo llama como una angustia esencial. Una angustia en tres aspectos. El de identidad, que tiene que ver con la mente, la creencia de lo que uno es; el afectivo, que es el verse. La angustia en este sentido es verse abandonado. Y ahí es donde está la soledad. La soledad antes puede ser debido a la ausencia, de no ver a los mayores que le sirven de soporte para su desarrollo, para su vida, pero aquí en este caso estamos hablando del origen más profundo de la soledad en esos primeros años. La angustia de nivel afectivo, como nos dice, la angustia de abandono, de sentirse solo, y eso conlleva tristeza. También hay una angustia de tipo energético, donde se siente impotente o incapaz de poder realizar. Y lógicamente, pues nos sigue explicando Antonio Blay que el niño reacciona de varias maneras ante esa angustia. Ante el aspecto mental, intenta buscar apoyos para descubrir quién es él. Y a nivel de tipo afectivo, que es lo que más nos interesa aquí, pues entonces va buscando, porque tiene una necesidad de amor, apoyos, amigos, personas, etcétera, buscando, pidiendo, suplicando de modos disimulados, etcétera, dando algo a cambio para recibir esa necesidad afectiva que le viene del exterior, porque no ha descubierto que realmente la afectividad, los sentimientos, igual que todos los demás potenciales, vienen del interior. Esto hay personas que incluso a lo largo de toda su vida todavía no lo han descubierto, todavía no lo conocen. Pero estamos ahora hablando de la infancia. No tiene capacidad porque no se le ha facilitado de descubrir que la afectividad, la necesidad de afectividad viene de dentro y que lo que necesita viene también de su interior, aunque está muy apoyado y muy facilitado por el afecto que los padres y los demás le pueden proporcionar desde el exterior. Entonces, si no descubre esto, pues ese niño, conforme vaya creciéndose, haciéndose adulto, puede pasarse toda la vida buscando ese afecto en el mundo exterior, toda la vida. De tal manera que, como acabo de decir, implica lo que sucede y decimos muchas veces: buscamos fuera lo que está dentro. Y por lo tanto se pueden ir encontrando temporalmente cosas, pero que no llegan a satisfacer plenamente. ¿Por qué? Porque no ha habido simultáneamente el descubrimiento de ese manantial, ese triple manantial que tenemos en nuestro interior, que tenemos toda la energía disponible, posible, todo el afecto, todo el amor que surge de nuestro interior, venga o no venga del exterior, y toda la capacidad de inteligencia o de comprensión que también surge de nuestro interior. Aunque nos vengan datos, informaciones, ayudas, lógicamente, del mundo externo. Por lo tanto, si entendemos esto a que me he referido y que otros han explicado
hasta donde han podido a su manera, pero que Antonio Blay, como he dicho, lo explica clarísimamente y con bastante profundidad, nos da la clave del porqué de algo de lo que voy a hablar también, la soledad, ya que la soledad se relaciona especialmente con este nivel afectivo. Aun si hablamos de causa mental, porque la mente es otro componente, pues no es difícil de entender que aquí estaría provocado por la diferencia de ideas o creencias con otras personas. Si estamos relacionados con personas con las que hay diferencias de creencia, por lo menos en cosas básicas, fundamentales, pues a no ser que hayamos conseguido una capacidad de adaptabilidad, de otro tipo, pues eso produce soledad. Añoramos, todo ser humano, en un grado o en otro, personas con las que podamos compartir ideas, aunque sea temporal, efímeramente, aunque sea en ocasiones, aunque no sea algo habitual. Podemos estar conviviendo con personas con las que no se llega a esta comunicación, a este intercambio, a este compartir, pero pueden haber momentos donde se realice esto con otras personas, aunque no sea habitual. Pero cuando no se encuentra por ningún lado, pues entonces esto puede conllevar una reacción de soledad. En este caso, provocado soledad, que es emocional, como he dicho, es de nivel afectivo, pero causado por la mente, por las ideas. Luego está la espiritual, que comentaré un poco más tarde, en esa segunda parte de las tres en que he dividido la composición de esta conferencia, ya que es una soledad más desconocida, más extraña y que requiere una matización. Pero voy a seguir con la soledad más de tipo psicológico, sin entrar en lo espiritual. Aunque lo espiritual, lo llamemos como lo llamemos, está implícito siempre, dormido, despierto, esos potenciales, esos potenciales que llevamos dentro y que he citado como manantiales, tiene que ver con lo espiritual. Entonces, causas que provocan la soledad, pues la mente y la identificación son términos que he utilizado antes, como hago muchas veces, al hablar de aspectos psicológicos del ser humano. La mente, que nos permite imaginar con frecuencia lo que no es, creando espejismos, percepciones equivocadas de la realidad, de la vida. Entonces, nos podemos poner a imaginar, no un día, sino una vez y otra vez y otra vez, que hay una ausencia de personas que consideramos indispensables para estar bien, para ser felices. Entonces, si nuestra mente nos hace imaginar que con las personas que nos relacionamos no puede darse esta plenitud, esta felicidad, entonces ahí está interviniendo nuestra imaginación. Y si nos identificamos, entendiendo por esta palabra, nos confundimos con la creencia mental, creencia de que aquello que hay en nuestra conciencia es lo que hay en nuestra mente, y consideramos que eso es la realidad, no otra, eso se llama identificarnos, causa de infinidad de problemas de los seres humanos. Esa es una causa que ha existido desde siempre en la historia de la humanidad. La identificación, aunque no se la haya llamado de este modo, identificarnos con una creencia insuficiente, falsa, errónea, un espejismo, creyendo que eso es verdad, que aquello inadecuado, aquello que es impotencia, que es sufrimiento, somos eso. Y por lo tanto, esta identificación con unas personas con las que consideramos que no nos dan lo que buscamos y que aquellas que podíamos tener no están, esta identificación mental está en la base de la creación de la soledad.
Por supuesto que el aspecto afectivo que he señalado antes también está presente. Normalmente cuando hablamos de amor casi siempre nos estamos refiriendo a deseos bien intencionados, quizá, pero deseos del nivel de la personalidad, no de esos niveles más elevados que es de donde surge el amor. Entonces cuando el deseo es fuerte y está supliendo a la auténtica cualidad del amor, entonces eso implica un cierto egoísmo personal. Y ese egoísmo nos enajena de los demás, del mundo. Y una de las consecuencias que produce es la soledad, entre otras. Por lo tanto, por eso es tan importante no solo la comprensión, esa luz que viene de lo más profundo, que está más allá de la mente y que suple estas deficiencias mentales, sino del desarrollo del amor que está por encima de los deseos, por buenos que sean. Hay personas buenas que hacen cosas correctas, etcétera, pero que todavía no están viviendo suficientemente este potencial de amor. Por lo tanto, es algo que es fácil confundir. Como tiene varios niveles, entonces en la medida que aumenta el potencial de amor, es incompatible con la soledad y con otras cosas que también hemos dicho, con el miedo, con la depresión y con todo lo que serían los problemas. Por lo tanto, el desarrollo cada vez mayor de estos potenciales, y esto es importante en el apartado de las soluciones, en la medida que vamos abriéndonos con atención a mirar, a ver, a descubrir, a intuir, no solo lo que ocurre dentro de nosotros, sino también en los demás y en el mundo, eso va supliendo estas deficiencias de mente y va contrarrestando muchas cosas, entre las que está la soledad, el tema que nos ocupa. De tal manera que la atención, esa atención que con la práctica se va haciendo simultánea, hacia adentro y hacia afuera, si estamos con otras personas, atención a esas personas y también a nosotros en esa relación. A lo mejor si no tenemos la práctica vamos pasando de una a otra, observarnos nosotros un momento, luego la persona, luego nosotros, pero con la práctica se hace simultáneamente. Esa atención nos va descubriendo muchas cosas, nos va facilitando la salida, la disolución, la transmutación de los problemas, no solo la soledad, los problemas. Esta atención nos lleva también, si la aplicamos más allá de nosotros, de los seres humanos, a cualquier aspecto de la vida, a descubrir la vida, a descubrir que estamos rodeados, que estamos dentro, estamos formando parte de un todo y lógicamente por fuera superficialmente lo vemos separado, pero que internamente en la medida que profundizamos lo vemos unido, todo está lleno de energía, de vida, y que por lo tanto, cuando se va descubriendo, una de las cosas que se evitan o se solucionan si se tiene es la soledad. La persona puede estar sola en relación con otras personas, pero está si se siente y se vive, intuye que es parte de la vida y que está unida, formando parte de esta vida, entonces no cabe la soledad. Por eso no solo es descubrir qué ocurre en nosotros y en los demás, para facilitar esa comunicación más profunda con los demás seres humanos, sino también con todo, con el trabajo que hacemos, la actividad que realizamos, la naturaleza, cualquier aspecto que nos rodea, los otros reinos de la naturaleza, etcétera, con la misma vida que se expresa a través de múltiples formas. El hecho, como también insisto en ello, que se desarrolle el amor desinteresado, ese amor que va más allá de las apetencias del ego, que busca sentirse cómodo dando o recibiendo cosas, sino algo que emana de lo profundo de nuestro corazón. Y al decir el corazón no me refiero solo al órgano físico, llamado corazón, sino al centro energético asociado al corazón,
junto con él, que es donde sentimos, donde con frecuencia, además de sentir en la zona abdominal del plexo solar, donde se sienten más deseos, emociones, si hay sentimientos más profundos, es en el corazón. La soledad puede ser un sentimiento profundo que se puede notar en el corazón, incluso en esta zona del pecho, como digo, donde está situado el corazón, porque está ese centro. Incluso si se siente con cierta profundidad, puede afectar al corazón como órgano físico. De ahí, pues, como hemos hablado otras veces, la somatización física de el estado alterado psicológico. Por lo tanto, en la psicología está la causa de todas las enfermedades y anomalías del cuerpo físico, como hemos explicado otras veces. Entonces, con atención, abrirnos a nosotros, a los seres humanos, a la vida, etc. Por supuesto que a veces los seres humanos nos podemos quejar de que estamos en un ambiente, sea pequeño, reducido o amplio, mm, más solitario, un ambiente más frío, de poca comunicación, o que las personas con las que nos relacionamos, podemos relacionarnos, mm, no tienen esa sensibilidad para facilitar esa comunicación. En este caso, pues esto sucede sobre todo cuando el yo personal es débil, cuando el yo, el ego, tiene unas características, como he señalado antes, y todavía no hemos asentado nuestro yo superior, esos potenciales a que me hago referencia antes y siempre, muchas veces. Entonces, al tener un yo todavía débil, un yo profundo, y el yo personal identificado, identificado, pues es débil, entonces condiciona mucho el ambiente. Por eso ayuda, y esto la sociedad tiene que ser cada vez más sensible, ayuda mucho el que la sociedad facilite crear ambientes, situaciones donde las personas se puedan comunicar. Esto es muy amplio, pero la idea creo que la comprendemos todos. Facilitar en los medios de comunicación o en la realidad directa, física, que los seres humanos que lo necesiten tengan esas posibilidades. Algo se ha hecho, pero por lo que se ve todavía es insuficiente para paliar el sufrimiento de muchas personas que adolecen de comunicación, que viven el problema de la incomunicación, el problema de la soledad. Por lo tanto, pues el hecho de vivir con una cierta profundidad nos facilita también intuir dónde buscar y también captar esas personas afines con las que podamos comunicarnos. Y eso se hace a veces, pues, con frecuencia, con más acierto, con menos, etcétera. El caso es que la soledad que se vive, no lo he especificado, pero se vive en todas las edades. He señalado la infancia. Y luego, pues hay unas peculiaridades en cuanto a las causas, según seamos niños o adolescentes, o seamos adultos, o seamos personas mayores, ¿verdad? Entonces, en cada momento hay circunstancias. Si habláramos de la tercera edad, de, de la edad más avanzadas, pues claro, todos sabemos que ahí las causas están en la pérdida de esos contactos, sean familiares o con amigos, etcétera, que se van perdiendo, o también en la añoranza del pasado por estar identificados con ello y falta de adaptabilidad a los nuevos tiempos. Pueden haber varias causas psicológicas que están influyendo, pero como todos hemos comprobado en todas las edades, incluido en esta, seres humanos están aprendiendo, estamos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y por lo tanto en cualquier momento podemos dar esos avances para no solo evitar o superar, sino para ir construyendo un mundo interno más rico donde no caben cosas como la que nos ocupa, de la soledad. Por lo tanto, psicológicamente, lo que he estado explicando hasta ahora, aunque en todo momento hablo de psicología,
es lo más reconocible, lo más asequible. Quizá cueste a unas personas entender algunos aspectos que he señalado, pero se sintetiza en que en la medida en que estemos más atentos a que a todo, dejando la mente de usar la mente solo cuando haga falta. La mente la tenemos para algo, para pensar, para crear cosas, pero no a todas horas. Por eso digo cuando haga falta, mientras tanto que esté silenciosa, porque en la medida que lo vamos consiguiendo, se va cambiando, se va limpiando, se va depurando la parte emocional, la parte afectiva, aumenta nuestra energía, aumenta nuestro potencial amoroso, aumentan las tres cualidades: la comprensión intuitiva de la vida, el sentimiento de unión con los demás, con todo, la energía para poderlo llevar a efecto. Entonces, en la medida que vamos consiguiendo esto, pues si hubiere soledad, esta disminuye, hasta quizá desaparecer, más pronto, más tarde. Se prevé, se previene la posibilidad de que llegue. Y no solo eso, sino se va entrando en una mayor comunicación con los seres humanos disponibles para ello, con la misma vida, y aunque no nos responda directamente como esperamos de los seres humanos, sí que está ahí cuando la descubrimos. No hace falta que nos hable con palabras, como pedimos a los seres humanos, sino simplemente descubrir que la vida, la esencia de la vida está ahí y nos acompaña siempre. Está continua, omnipresente. Por lo tanto, la soledad, que a veces es motivo de ayuda psicológica, y hay ayudas psicológicas que pueden facilitar incluso con terapias, con ejercicios, etcétera, pero ahora estoy hablando a un nivel muy general. Todo problema, la soledad, uno de ellos, muy amplio y extendido a nivel planetario, se puede superar. Se puede superar, como he dicho, con lo contrario, con un descubrimiento que las causas están en nuestro interior, por esa identificación o confusión con lo que no es. Y por lo tanto, cuando estamos atentos y aumenta nuestra luz, nos desidentificamos y descubrimos más lo que es. Van desapareciendo los espejismos y por lo tanto vamos percibiendo la vida interna de nuestro interior, de nuestro exterior, de modo distinto, diferente. Esto es, digamos, la parte de las tres que he señalado al principio, más psicológica, la más cercana, la más quizá asequible. Pero también he señalado que hay una parte espiritual, ya que si aceptamos con nombres diferentes, que además de tener cuerpo físico, emocional, mente, tenemos unos componentes más sutiles, más elevados, energéticamente hablando, y que a veces se le llama espiritual, sin connotaciones de ningún tipo, de ninguna creencia, ni religiosa, ni de otro tipo. Se puede seguir creencias religiosas o no, pero como he señalado, y esto se suele entender cada vez más, lo espiritual está más allá de lo religioso o de lo filosófico, es una vivencia psicológica. Y por lo tanto, creyentes, no creyentes, de un tipo o de otro, lo podemos ir viviendo. Entonces la soledad espiritual parece una paradoja, porque lo espiritual da una plenitud donde no cabe la soledad. Y entonces, ¿por qué he llamado soledad de origen espiritual? Pues hasta donde entiendo, el problema de la soledad es más de tipo psicológico, de la personalidad. Porque una persona podemos vivir lo espiritual, pero estamos en una personalidad, tenemos un cuerpo físico, una mente, una parte afectiva, más controlada, menos. Si hay espiritualidad, se supone que hay un mayor autocontrol de la personalidad, pero esta no está perfectamente desarrollada o realizada. Y entonces la fricción o la falta de encaje, la falta de fluidez
de la energía más elevada o espiritual a través de la personalidad puede implicar desajustes, entre los que estaría la soledad, el vivir la soledad. También a veces he pensado, y lo he dicho, que implicaría el creer que nosotros tenemos una espiritualidad y los demás no, cosa que a veces puede ocurrir, pero otras veces, si es una creencia de la personalidad, del ego, pues puede ser un espejismo, vernos superior a los demás. Y por lo tanto, otras veces puede que sea real, que el hecho de vivir la espiritualidad te da un estado de conciencia más alto al no encontrar en el entorno personas con esta vivencia, lo cual no quiere decir superioridad ni soberbia, puede vivirse con plena humildad. También produce un distanciamiento de los demás. Lo que ocurre es que si hay auténtica espiritualidad, la vivencia es de otro tipo y además la persona trata, consciente o inconscientemente, irradia esa energía espiritual, por lo tanto está implicando a los demás, está ayudando, aunque no esté pensando ahora estoy ayudando. Por lo tanto la cosa cambia, no es tan simple, no es tan sencilla. Entonces se me ha ocurrido pues hacer alusión a varios aspectos, incluso con citas de libros relacionados con la espiritualidad y la soledad. Uno de ellos es la llamada noche oscura del alma. Y si oímos este término, pues, y uno tiene un mínimo de cultura, enseguida piensa en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en sus poesías, en alguna de las cuales utiliza la palabra soledad, la llamada noche oscura del alma. Entonces, aunque tengo una conferencia en YouTube dedicada a San Juan de la Cruz, en la que explico esto, la dimensión mística, espiritual de este místico, San Juan de la Cruz, pero ahora de un modo muy breve voy a hacer alusión y voy a leer esos famosos poemas en los cuales tiene alguna relación con la soledad, solo algunos muy brevemente. Dice, y este es muy conocido: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Entonces aquí está, en este poema, esta estrofa, haciendo alusión a la personalidad. La casa sosegada es la personalidad relajada, tranquila, serena, y está haciendo alusión a que su conciencia sale de la personalidad y entra en otra dimensión, en otros planos más elevados, más sutiles, como una aventura. Aventura implica desconocimiento de aquello con lo que se encuentra, pero implica también que puede haber seguridad de que aunque desconozcas qué vas a encontrar, pues tienes una seguridad interna. Dice: en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Ya está haciendo alusión al corazón, centro de lo espiritual, de esa conexión con nuestro ser interno, con nuestro yo superior, sin que nadie me veía. Es decir, que está hablando de un estado de distanciamiento, de soledad, de no contacto. Y dice: oh noche que guiaste, noche amable, más que la alborada, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. ¿Qué es eso de amado y amada? Amada se refiere al alma, al yo superior, y amado al espíritu. Aunque no lo explicara con este lenguaje que utilizo, este lenguaje que es menos conocido, de la diferencia de el alma o yo superior y el espíritu o monada, pues de alguna manera San Juan de la Cruz vivía estas diferencias energéticas de conciencia según en el estado
en que se encontraba. Y en otro poema dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Es decir, algo que trasciende el conocimiento de la mente concreta, que aquí llama ciencia, mente concreta, la cual no puede llegar a concebir un estado superior. Y atención a esta estrofa: de paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo. Fijaos que aquí utiliza la palabra soledad, en profunda soledad. Soledad de un entorno conocido, familiar, el de la mente concreta, el de los ojos, el de los sentidos, con los que percibimos nuestro entorno, nuestros sentidos y con el que estamos más familiarizados. Por lo tanto, la conciencia se desconecta, aunque sea de un modo efímero, de esto familiar para conectar con otros niveles más trascendentes y, por lo tanto, en un estado de soledad de aquello que resulta más familiar. Bien, por lo tanto, de alguna manera, aquí se está hablando de soledad, pero no soledad como problema psicológico, aunque a veces puede conllevar cierto sufrimiento de la personalidad emocional, porque es parte del ego y estamos encarnados en un ego. Por tanto, soledad, pero que de alguna manera, si se sigue adelante, se trasciende. Es una soledad de distancia entre aspectos más elevados o sutiles y otros aspectos más inferiores, más concretos de la personalidad. Bien, ahondando todavía más. Todos, según la cultura que hayamos recibido, pero gran parte de los que quizá vayan a escuchar esta conferencia, pues han recibido una educación religiosa, cristiana, católica, la sigan o no. El caso es que pues todos hemos escuchado, nos han enseñado, nos han hablado, hemos leído hablar de Jesús, de Jesucristo. Hace 2000 años, que es el avatar de la era de Piscis, a partir del cual se inició la religión cristiana. Hace unos 2000 años, Jesucristo. Entonces, cuando se nos habla de la vida de Jesucristo, se nos habla de que Jesús, se nos habla, y eso es un concepto muy extendido, universalizado, murió en la cruz. Y que antes de morir dijo 7 palabras o 7 frases, las famosas 7 palabras o frases que dijo. Y una de ellas, la cuarta, que ahora voy a comentar, hace alusión a la soledad. Dice, ¿por qué, haciendo referencia al Padre, a Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces implica algo de soledad. Esto, pues la religión lo comenta de una forma, y como he hecho yo y hacemos otros con unos conocimientos que van más allá de los culturales de la religión, se interpreta de otra. Y esto, para quien le interese el tema, que escuche con mucha atención, porque quizá entendamos, aunque me voy a referir solo a este aspecto, nos dé pistas de entender algo que se ha ido ocultando, se ha ido borrando a lo largo de estos 2000 años. El significado profundo de ciertas cosas, igual que le pasó a Buda, le pasó a Krishna, a Hermes, a todos. Aquello esencial que grandes seres nos han transmitido, pues en aquel momento lo captaban quien podía captarlo. No todos, por supuesto. Y luego, a continuación, pasa lo mismo. Entonces, bueno, por hacer alusión a lea o no lea, este libro de Alice Bailey, de Belén al Calvario, es una referencia interesante, profunda, que, bueno,
que nos hace alusión al simbolismo de los 5 episodios básicos de la vida de Jesús, que tienen relación con 5 iniciaciones. Y la crucifixión, que es la cuarta iniciación, la crucifixión en la cruz. Esto ya lo he explicado en otras conferencias, pero como ahora estoy haciendo alusión a la soledad espiritual, pues os vais a dar cuenta cómo puede encajar esto. Nos dicen, por ejemplo, en este libro, pero otros lo dicen en otros ámbitos, no solo, pero es una referencia, porque es una ayuda a hacer a veces hacer alusión a citas de personajes destacados que hacen alusión a aquello que vas comentando. Por lo tanto, las citas sirven de apoyo y también de ayuda también para confirmar lo que subjetivamente cualquiera podemos decir. Entonces nos dice cosas como, por ejemplo, que la crucifixión, la cruz de Cristo, es algo tan antiguo como el ser humano. Y está simbolizando a nivel cósmico el sacrificio de Dios o del todo, el absoluto, cuando decide manifestarse a través de las distintas formas de materia en sus distintos grados de vibración, cuando lo divino decide manifestarse a través de las formas en la creación de los universos. Por eso el símbolo de la cruz no es iniciado en el cristianismo, es antiquísimo y está en casi todas las culturas a lo largo del tiempo antes de la aparición de Jesús, de Jesucristo. Entonces la cruz es un símbolo muy simple, 2 líneas, vertical, que simboliza el espíritu descendiendo de lo sutil hacia lo denso, que es lo que señalamos cuando indicamos una línea vertical. Luego está la línea horizontal, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a algo que está más cercano, que es algo más material, más concreto. Entonces, uniendo la manifestación del espíritu unida a la materia, eso que está simbolizado en la cruz es la creación de todos los universos. El espíritu, parte del espíritu, se manifiesta en formas materiales, sean físicas, emocionales, mentales, de cualquiera de las dimensiones, no solo la física, que es la que percibimos con los sentidos, sino todas las dimensiones. Bien, entonces está personificando o simbolizando el sacrificio de nuestro yo superior, de nuestro espíritu, a través de la materia. Este símbolo cósmico universal, concretizado en nosotros, es la cruz, que es nuestro espíritu, nuestro yo superior, por ejemplo, o nuestra dimensión espiritual, si sabemos diferenciarlo, a través de nuestra personalidad. Nuestra personalidad estaría simbolizada en la línea horizontal y nuestro espíritu descendiendo en el vertical. Por lo tanto, la cruz en cada ser humano es una manifestación. Y entonces, pues, lo que hizo Cristo, que utilizó también, aprovechó ese símbolo de la cruz, donde estuvo, ahora lo nombraré, crucificado durante unas horas, pues quiso también utilizarlo, se utilizó como símbolo de la manifestación de lo superior en lo inferior. Y yendo a la cuarta palabra o frase, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en los libros, es muy conocido. No voy a hacer ahora detenerme en las otras frases que están simbolizando distintos aspectos, también de tipo espiritual, pues esta frase, la cuarta, está simbolizando la cuarta iniciación. Todo ser humano que iniciado, que ha pasado la primera, segunda, la tercera, y por su evolución llega en una vida, en una encarnación, a recibir la cuarta iniciación. Fijaos que entre la primera y la cuarta pueden pasar muchas encarnaciones, muchas vidas. La primera es la entrada en el sendero espiritual, donde el ser humano ya tiene un cierto autocontrol de su personalidad, no total, sobre todo lo físico. La segunda implica un control de lo emocional, la que más cuesta, control de todo lo que es emocional. Está simbolizada en el bautismo.
que simboliza el control de lo emocional. La tercera iniciación, de la mente, por consiguiente de la personalidad. Ya están los tres aspectos. Y en la cuarta, pues se nos dice, según la Biblia, que Cristo estuvo 3 horas en la cruz y que hubo tinieblas, se producieron una serie de tinieblas durante 3 horas en la tierra. Esas 3 horas son descripciones, como todo en la Biblia y en las escrituras sagradas, simbólicas. No se refiere a horas de reloj, se refiere al cuerpo físico, emocional y mental. El número 3 es un número básico en todo el universo. De tal manera que nuestra personalidad físico-vital, por un lado, emocional y mente, son 3 aspectos que llega a un proceso de evolución en que están sutilizados, están ya más autocontrolados, han cambiado su vibración y por lo tanto la dimensión espiritual se puede manifestar a través de la personalidad y que por consiguiente, y aquí está una de las claves, cuando se llega a la cuarta iniciación se nos dice que el alma, ese alma que ha estado encarnando durante millones de años, a través de miles de encarnaciones, perfeccionándose y evolucionando, deja de ser necesario. Y por lo tanto el iniciado de la cuarta iniciación, en esa iniciación prescinde del alma. Pero, ¿por qué? Porque establece una conexión con el espíritu o mónada. Y entonces ese paso produce un estado de soledad muy profundo, simbolizada en la noche oscura del alma, donde se ha desconectado de todo el mundo de la personalidad, pero todavía no se ha conectado plenamente con el espíritu, con la mónada. Por lo tanto, hay una transición breve que parece larga, que se hace larga y que se vive como un estado de soledad. Pero que el iniciado de la cuarta iniciación, que es la que recibió Jesús, no Cristo, que era su maestro, sino Jesús en ese momento de la crucifixión, en lugar de, como nos han contado, que dice que murió físicamente, como morimos los seres humanos, lo que recibió fue un cambio de conciencia porque recibió la cuarta iniciación. La tercera la traía de otras encarnaciones. Y además, en ese momento es cuando su maestro, el Cristo, que se incorporó a Jesús en el bautismo, eso está simbolizado, en el bautismo, Cristo se aleja, se separa, se aleja en sentido de se separa. Y por lo tanto, el alma, la conciencia, vive un estado de soledad profundo, la noche oscura del alma. El alma es la que vive en este estado. Por lo tanto, esto no tiene que ver con la soledad psicológica que vivimos, pues, los seres humanos. Es un estado profundo de soledad, pero que parece largo, pero que es breve, porque se produce una conexión con el espíritu y entonces ya hay una superación de todos los problemas de la personalidad. A continuación, dentro de no mucho, entra la quinta iniciación, donde el iniciado se convierte en maestro espiritual y trasciende el cuarto reino humano. Por lo tanto, de soledad, nada. Bien, esto sería algo que voy a complementar con un libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga, de Vicente Beltrán Anglada, un libro que hago alusión muchas veces porque cito el Agni Yoga, el yoga que se basa en la atención continuada a todo, hacia afuera, hacia adentro, la serena expectación, que sería el silencio interior que se consigue gracias a esa atención practicada, y la adaptabilidad. Esa es la esencia. Pero todo esto requiere mucha explicación y de una manera profunda, aunque lo ha hecho en otros libros también, y lo hacía en sus conferencias Vicente Beltrán Anglada, en este libro lo desarrolla. Pero ¿por qué lo voy a citar? Porque al principio del libro hace alusión, sobre todo al principio, de la palabra, el término soledad. Y entonces
no me resisto a leer algunos fragmentos, ya que lo que estoy haciendo es hacer alusión a la soledad en estos momentos en una fase más sutil, más elevada. Dice Vicente Anglada, el ser humano se puede comparar a el ser humano, no, la vida, a una vasija grande que cae, se rompe y se divide en múltiples pedazos. Entonces compara al ser humano y a Dios, pues si no nos gusta la palabra Dios, al todo, al absoluto, con la vasija. Y cada fragmento podría ser un ser humano u otro ser. De tal manera que el todo, la divinidad, se fragmenta, no por accidente, sino intencionadamente, en infinidad de fragmentos. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese todo. Eso es lo que todos, con una expresión o con otra, descubren cuando profundizan todo ser humano. En lugar de ser creados por Dios, somos una parte expresada del mismo Dios o de la misma divinidad. Por eso se habla del Dios inmanente, que está dentro de nosotros y de todos los seres, también de todos los reinos de la naturaleza, por supuesto. Por lo tanto, no es una creación, sino una expresión, con la cosa cambia mucho. Y dice, cada uno de estos fragmentos que pone esta analogía ha adoptado una forma particular y debido a ello, cada ser, simbolizado en una parte de esa vasija, se siente solitario, impleno y separado. Ahora bien, en virtud de ciertas leyes universales, cada uno de tales fragmentos posee una memoria vaga y lejana, aunque permanente, de la totalidad, de la vasija, de la cual formaba parte. Si le asignamos el nombre de Dios a la inmensa vasija fragmentada y el de ser humano a cada uno de los fragmentos, tendremos una idea simbólica y aproximada del complejo psicológico del ser humano. La capacidad infinita del fragmento de reconstruirse dentro de la totalidad de la vasija, dentro de la cual se haya contenido, se llama sendero. Y eso implica la ley de evolución. Es decir, que el sendero, a veces se dice sendero espiritual, pero en sentido general de sendero, que puede ser que es donde estamos los seres humanos y todos los seres expresados en la naturaleza, el sendero es el proceso de cada fragmento de la vasija de ir a reconstruirse junto con otros, unión, integración, para volver a reconstruir la vasija, volver a su estado inicial, primitivo. Por lo tanto, todo lo que hacemos por evolución, dentro de la evolución, es ir a este proceso. Por lo tanto, pasamos de una soledad, como he dicho al principio, desde el punto filosófico, arraigada en todo ser, vivida psicológicamente como soledad o no, pero arraigada íntimamente en todo ser, a una cada vez más unión, comunicación, integración, unidad con todo. Esta es la clave, sin entrar en más detalles, de que en un grado o en otro, con una modalidad o con otra, con unos matices u otros, vivimos esta soledad hasta que progresivamente se va diluyendo porque nos sentimos, por el hecho de ahondar y de reconocer nuestra dimensión espiritual, nuestro Dios inmanente, si lo queremos llamar así, que está dentro, nos vamos, digamos, superando esta soledad porque nos vamos integrando en el todo, en la vida. Bien, dicho esto, pasamos a la tercera de las tres partes de esta conferencia, la cósmica, la más desconocida, la más extraña. Quiero decir que la soledad a nivel cósmica
lo que más podemos entender sería la imaginación que podemos hacer, que podemos tener de cómo, de una posible soledad si pudiéramos desplazarnos por el espacio, donde nuestros ojos solo ven puntos luminosos por la noche, las estrellas o soles, donde se nos dice que hay planetas, ¿eh? Y se nos dice que hasta ahora se desconoce que hay en ese planeta. A veces se cree que solo hay una materia pétrea, física, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos ponemos a imaginar con estos datos, imaginamos soledad. Pero, repito, esa soledad es producto de la imaginación. Quizá eso no conlleve un problema psicológico de soledad, pero estoy refiriéndome, por eso el título Soledad Cósmica, a la imaginación de que nosotros solo tenemos compañía aquí. Y fuera, si no tenemos otros datos que comentaré, pues existe una soledad en el caso de que nos viéramos en esa situación. Claro, cuando conocemos que hay astronautas que han viajado muy cerca en el espacio alrededor de la Tierra, suelen ir acompañados, ¿verdad? No es una soledad. Habría que investigar si han hablado desde el ángulo psicológico de esa soledad. Pero si imaginamos algo que en los medios de comunicación a veces se nos dice, posibilidad de que vayamos como seres humanos en el futuro a otros planetas. Con los medios actuales, incluso con algo más avanzados, eso es imposible, lo he explicado en otras conferencias. Pero imaginamos, y con buena voluntad, que eso pueda ser. Pues entonces podemos imaginar, y al no ver allí gente, pues lógicamente tiene que haber alguna clase de soledad. Por lo tanto, la imaginación es, como he explicado anteriormente, lo que puede conllevar algún estado, aunque sea ligero, de sentirse una soledad y de sentir miedo o temor ante esa posibilidad. Se me ocurre hacer alusión a una película muy bella, muy bien hecha, una de las películas más estudiadas técnicamente de la historia del cine. 2001, una odisea espacial, hecha en 1968. Bueno, desde el 65 hasta el 68. Al director Stanley Kubrick le ocupó varios años, pero salió en el 1968. Ya tiene alrededor de medio siglo de vida esta película, vista por mucha gente, quizá por todos los que escuchen esta conferencia. Pensando hace poco en ella, pensaba, quizá sea motivo de una conferencia en la cual, sin poner ninguna escena de la película, porque no podemos hacerlo, explique mi visión interpretativa de esta película, que trata también, entre otras cosas, del espacio. Entonces no me voy a entretener en ella, tiene su filosofía, muy difícil de entender por parte de mucha gente. Hay quien se quedó solamente en la estética, le gustara o no, pero la parte filosófica está, algunos aspectos están más claros, ¿verdad? Y algunos son muy actuales, la relación del ser humano con las máquinas, ¿no? Con la inteligencia llamada hoy día inteligencia artificial, una mala expresión porque la inteligencia no es artificial, no puede serlo. Ya lo explicaré en una próxima conferencia dedicada a esto. Inteligencia solo puede ser humana, pero bueno, para entendernos se le llama así y todos sabemos a qué hace referencia. Entonces hay cosas que hacen referencia. Pero ¿por qué la nombro en esta charla? Porque en una de las fases de la película, cuando ya unos astronautas en una nave espacial salen de la Tierra para dirigirse hacia Júpiter, entonces, durante los minutos que dura esa escena, se puede percibir la soledad de esos viajeros, de alguna forma.
Entonces, a diferencia de otras películas del espacio donde no se nota esa soledad, si habláramos de Avatar, por ejemplo, una película más reciente, que también digna de hacer un estudio muy profundo por la filosofía interesante y espiritual que emana de esa película, espiritual y esotérica, pues ahí no se vive la soledad, porque ese ser, ya lo explicaría en otra conferencia, que toma contacto con los seres de ese nuevo planeta, al principio quizá note esa soledad, pero luego se integra con ellos. Y por lo tanto no es lo mismo esa soledad. No se puede hablar de soledad. Sí que aquellos seres que no tienen esa sensibilidad para conectar y egoístamente buscan aprovecharse. Pero la soledad que estoy haciendo alusión en 2001, que se nota sobre todo a partir de ese momento, de ese viaje, donde hay una nave espacial, larga nave espacial, que se dirige hacia Júpiter y con un ritmo muy lento y una música de Araka Aturian, ¿verdad? Muy lenta, muy sutil, donde vemos esos astronautas, los pocos que están así despiertos, porque otros están hibernados, pues también se les nota la soledad. Y no queda la cosa ahí, sino que en el resto de la película, simbólicamente muy difícil de interpretar, ya lo explicaré en su momento, se pueden sacar interpretaciones muy interesantes, pero creo que no las tenían los autores. Ellos tenían una visión filosófica, los autores, me refiero al director Kubrick y el Arthur Clarke, ¿verdad? Científico Clarke. Entonces es distinto de lo que podemos percibir y sacar. La entrada en otras dimensiones para llegar a otro planeta, donde sí se nota esa soledad de tipo humano. Por lo tanto, eso puede suscitar la imaginación. A lo mejor se ve la película, se siente, se olvida, etc. Pero los datos que nos han dado, sea a través del cine, a través de la escritura, a través de lo que nos relatan, pues puede dar lugar a la creencia de que estamos solos, ¿no?, en el espacio. En ese sentido, cuando descubrimos que la vida es una y que está llenando, porque siempre se ha sabido, otra cosa es que se conozca, la vida es una, con mayúscula, y que llena todo el espacio, todos los universos, y que no hay ninguna porción que no esté habitada por conciencias, por alguna clase de conciencia, y aunque nuestros ojos no lo vean, la intuición nos dice que es lo más coherente, nada más que tiene múltiples formas de expresión, algunas parecidas a la nuestra, pero que no hemos percibido todavía. Solo los iniciados elevados tienen esta posibilidad, no los seres humanos corrientes. Por eso a veces hemos comentado que tardaremos muchos años, siglos, quizá milenios, en tomar como humanidad contacto con otras evoluciones de otros lugares, a pesar de que hay continuas visitas, pero que solo los maestros iniciados pueden tener. Bien, sin entrar en ello, que eso ya lo expliqué en otras conferencias, sí que podemos llegar a intuir que hay vida en todo. Por lo tanto, si asumimos o intuimos como hipótesis que está todo lleno de vida, imaginar el espacio vacío, aparentemente vacío, no produce soledad, nos llena, incluso nos da plenitud interna. Llegar a, más que imaginar, que la imaginación puede ir por donde sea, a intuir que va más allá de la imaginación, que existe vida, que está formando igual que nosotros parte de una vida con mayúscula llamada espíritu, que llena todas las porciones del universo sin dejar ningún hueco, eso nos impide sentir soledad con la imaginación. Nos dice que no estamos solos. Esto para mucha gente pues, no tiene importancia, porque está implicada en lo psicológico, lo que he hablado al principio. Lo demás
no preocupa. Pero como tenemos muchos demanda de conocer más y más, de conocer y si puede ser comprender algo más allá de lo cotidiano, pues entonces he incorporado esta tercera parte de la conferencia sobre la soledad. Al decir que esa vida una está llenando todo y que existen en conciencias de todos los niveles. Los logos o dioses, cada planeta tiene el suyo, menos cuando un planeta es muerto, ¿verdad? Como un cadáver, como el caso de la Luna, su logos, su dios, pues desencarnó hace un tiempo enorme y volvió a crear otro cuerpo, otra encarnación, que es la Tierra en donde estamos. La Luna no tiene dios, no tiene logos, pero todos los planetas, salvo este satélite que acabo de citar, tienen su logos, su dios, su conciencia. Y los logos, por muy distantes que sean entre sí, se comunican, con unos más que con otros. Son conciencias que están en comunicación y colaboran y se ayudan mutuamente. Todo esto que la cosmología nos enseña, ya a un nivel general se empezó a enseñar en el siglo XIX con Blavatsky. Antes existía a un nivel más minoritario, más secreto, pero empezó a transmitirlo de un modo más público, esa cosmología espiritual donde dice que todo es conciencia y vida y que hay una comunicación y que está todo, por lo tanto no hay soledad. Será una impresión subjetiva nuestra debido a nuestra ignorancia, a nuestras limitadas percepciones de nuestros sentidos, a nuestra conciencia limitada, a nuestra mente imaginativa, a, a nuestra parte afectiva, como he señalado antes. Por lo tanto, esto no es un problema para la mayoría, esto que estoy hablando. Pero si tenemos alguna curiosidad o demanda de conocer y puede servir lo que estoy diciendo, os aseguro que de soledad nada, que nos sentimos muy acompañados, que aunque desapareciéramos todos los habitantes de la Tierra, el mundo continuaría. Eso no va a suceder, porque hay una evolución que no hay quien la pare en nuestro planeta. Y por muchas destrucciones y sufrimiento que haya, esto sigue adelante. Antes desaparecerá y entraremos en una comunicación más profunda entre nosotros. Pero imaginamos que desaparecemos, no hay soledad, sino que hay una soledad. Y si con un poco de imaginación imaginamos que estamos solos en el planeta y no vemos a nadie con quien hablar, estamos rodeados de vida. Hay algo que nos acompaña, que está en nuestro interior y jamás nos abandona. Y que por lo tanto de soledad nada. Que hasta la soledad imaginaria más rotunda puede disolverse, intuyendo, aunque sea brevemente, que no hay separación, que hay una vida, una que no está separada, sino que está profundamente unida en todo el cosmos. Por lo tanto, la soledad es un espejismo solo vivido, sentido, creído por nosotros los seres humanos de un modo temporal, quizá con un leve sufrimiento o con un profundo dolor o sufrimiento psicológico, pero que también es efímero. Podrá parecer que dura mucho, pero se termina. Y cuando descubrimos que eso es así, nos damos cuenta que pase lo que pase, ese acompañamiento que produce esa unidad de formas, de conciencia y de energías visibles e invisibles que nos rodea, impide que vivamos esta soledad. Por consiguiente, que vivamos con esa luz, con ese amor y con esa energía, nuestra unidad, nuestra unión con todos, con todas las formas y con el todo. Espero que esto sea interesante y por lo menos, como he dicho, pues alguna de las cosas que he expresado en esta conferencia. Y como siempre, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.